Ya, chiquillos, ahora sí estamos grabando. Buenos días, jóvenes. No, buenas tardes. Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. profe. Gracias, Nicolás. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Chiquillos, hoy día vamos a trabajar en la guía que estábamos viendo la semana pasada. Función inversa. Vamos a recordar lo que es la inyectividad, la sobreyectividad y la biyección. Vamos a ver gráficamente cuando una función tiene inversa y vamos a encontrar la función inversa algebraicamente de algunas funciones. Todo esto en pos del módulo 2. ¿De qué se va a tratar el módulo 2? Es por eso que quería que estuviera grabando para decírselo, para que después lo vean después en el Classroom y tengan claridad cuáles son los contenidos. Los contenidos para el módulo 2 son inyectividad, sobreyectividad, biyección, función inversa, gráfica y algebraicamente, y la función compuesta. La próxima semana yo doy por superada esta etapa de acá, de la función inversa, y comenzamos con la función compuesta. La función compuesta es fácil en comparación a lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? La función compuesta, vamos a demorarnos 2 semanas en entenderlo completo. Efectivamente, Diego, vamos a mandar una guía para estudiarlo todo. Recuerden que el módulo, cuando se publique, va a tener 3 elementos. 1, una guía de síntesis de todo el contenido que va a ser muy similar a lo que se va a evaluar. 2, un video que explique esa guía. A lo mejor no va a ser la misma guía lo que voy a explicar, o a lo mejor, pero siempre ejercicios muy similares. ¿Ya? Y tercero, la evaluación. Que la evaluación, como les dije, no sé si la vamos a publicar o no, pero vamos a ver algo que sea de apoyo, de ayuda. La guía de... el módulo se entrega el 19 de octubre. ¿Ya? Entonces, la semana del 12, que es la próxima semana, comenzamos con funciones, y la semana del 19, que es día lunes 19, que se entrega el módulo, el día miércoles 21 estaríamos terminando con posición de funciones, ¿ya? Para que no se asusten ni se apuren en resolver el módulo. Para que el 21 tengan todo el contenido y vean, ah, ya sí, esto sí lo puedo hacer. ¿Ya, chiquillos? Como siempre, van a estar todas las posibilidades de que ustedes puedan hacer las consultas, que pregunten a través del Classroom. Voy a estar tratando de contestar lo antes posible todo, porque ahora me empezó el segundo periodo de revisión, de los segundos medios. Así es que también voy a estar un poco más distante, pero vamos a tomar igual las cartas en el asunto para poder responder todas las consultas que ustedes tengan. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ya, No, señor profe. Herrera, muchas gracias por la respuesta. O sea, muchas gracias por conversarme de su compañera. Genial. Ya, chiquillos. Entonces, para continuar con la guía de la semana pasada, voy a compartir mi pantallita. Díganme ustedes si se ve, por favor. Ahí sí. Sí se ve. Genial. Ya. Entonces, esto es siempre lo mismo con esta cosa. La semana pasada hicimos esto. Para aquellos que no entienden lo que está aquí, es porque la semana pasada lo hicimos. Y vamos a partir desde aquí para que la clase sea más dinámica. ¿Ya? Entonces, la semana pasada tuvimos que representar gráficamente 4 funciones. Representamos la función menos x tercios, la función x al cuadrado menos 3, la función f de x igual 5 y la función x al cubo más 2. Les di algunos tips y revisamos la función. Ahora sí, porque estaba con el otro lápiz. Ahora, la pregunta que sigue en la número 3 de esta guía dice: en las funciones anteriores, determina algebraicamente la función inversa a aquellas que la tienen.
Chiquillos, gráficamente, ¿cuáles tienen función inversa? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Voy a borrar acá para poder para que revisemos cada una de las gráficas que teníamos. Ya, chiquillos. Entonces, tenemos la función f de x igual menos x tercios. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos ver si tiene función inversa o no? Solamente en el gráfico. Vamos, vamos, ustedes pueden. No sabría decirlo, pero creo que la D y la C tienen función inversa. La D y la C. ¿Ya? Podría entonces concluir que porque es curva la línea. Podría ser. Vamos a analizar una por una. Para que una función sea inversa, se tienen que cumplir dos condiciones. O sea, que tenga inversa, se tiene que cumplir que sea inyectiva y sobreyectiva. Recordemos entonces, ¿qué significa inyectividad? Significa que si yo tengo dos imágenes iguales, debo tener que las preimágenes sean iguales. Otra forma de ver esto, y es la que nos va a servir para el gráfico, si yo tengo dos imágenes distintas, sus preimágenes también tienen que ser distintas. ¿Ya? Gráficamente, ¿qué significa o cuál es el truco? Para ver la inyectividad, voy a trazar líneas paralelas al eje X. Y si estas líneas paralelas al eje X cortan en un solo punto a la curva, significa entonces que es inyectiva. En el caso de la primera curva, ¿es inyectiva? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, es inyectiva porque toca en un solo punto. ¿En qué punto? Ahí tiene un punto, ahí en un solo punto, ahí en un solo punto. Y todas las rectas que yo trace van a tocar en un solo punto a la curva, a la recta azul. Ahora, voy a volver a borrar esta. Oh, borré la otra. No era eso lo que quería. Si yo veo en la segunda, en la función C, la que estaba acá, y trazo una recta paralela al eje X, no se cumple la condición. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos. ¿Se entiende, chiquillos? Profe, una pregunta, ¿esto lo va a subir a Classroom? Pero por supuesto, Nico. Ya, gracias. Disculpe por la interrupción. No hay problema. Chiquillos, aquí nuevamente vamos a trazar otra recta. Si trazo esa recta, toqué en dos puntos a la parábola. Solamente hay un punto que cumple la condición de que toque un solo punto, y es el vértice. Todas las rectas que yo trace deben cumplir la condición. Como aquí toca en dos puntos, esta función no es inyectiva. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Como no es inyectiva, ¿ya? Como no es inyectiva, no tiene inversa. Ahora veamos la tercera. Voy a trazar una línea recta paralela al eje X. Recordemos que esa es la condición que tenemos. Si yo trazo una línea paralela al eje X que pase por 1, ni siquiera toca la curva. No, o sea, no toca a la función constante f de x igual 5. Tampoco la toca. No la toca. Todavía tengo 0 puntos de intersección. Podríamos decir todavía que es inyectiva. ¿Qué pasa si yo
me posiciono en esta, sobre la línea. ¿En cuántos puntos toca? En todos. En todos. Por lo tanto, esta no es inyectiva, porque tiene que tocar en un solo punto. ¿Ya? ¿Es sobreyectiva? Recuerden no? que la inyectividad y la sobreyectividad son cosas distintas. ¿Ya? Inyectividad significa que dos imágenes iguales tienen iguales preimágenes. La sobreyectividad tiene relación con la cantidad de elementos del conjunto. Si el recorrido es igual al codominio. ¿Ya? Lo vamos a reforzar hoy día, así que tranquilo. ¿Qué pasa con la última? Si yo trazo rectas paralelas al eje X, toca en un solo punto a la curva. Por lo tanto, esta sí es inyectiva. Ahora, que sea inyectiva no necesariamente va a ser epiyectiva o sobreyectiva. ¿Ya? Voy a borrar todo. ¿Ya? Pero vamos a tratar de volver a dibujar las curvas porque era importante. Teníamos esa recta. Algo así. Acá teníamos la parábola que pasaba por el -3. Algo así. Sí, recuerden que estos son dibujos a pulso y me cuesta dibujarlo, así que pongan buena voluntad en el dibujito que estoy haciendo. Acá tenemos f de x igual 5. Y acá teníamos la curva x al cubo más 2. En el más 2 se encontraba el punto de inflexión. Ese iba para arriba, esta iba para abajo. Algo así, un aproximado nomás, ¿ya? Si yo trazo el reflejo de esta función a través del eje x igual y, ahí sí. Aquí. Si esa línea que acabo de dibujar yo la reflejo, nos va a pasar que la línea verde se va a reflejar en esta línea que está acá, en la línea azul. ¿Se entiende, cierto? Si a usted le cuesta reflejar, doble la hoja virtualmente a través de la línea roja. La línea roja es un espejo. Entonces, los puntos que están acá en la línea verde se van a ir reflejando en la línea azul. Al hacer eso, la línea azul que acabamos de dibujar no es función, porque la preimagen 5 tiene infinitas imágenes. ¿Se entiende la diferencia? Por eso, esta que dijimos que no era inyectiva, no cumple la condición de tener inversa. Si alguien no lo entiende, dígalo, por favor. Yo no caché la última parte, profe. ¿Qué parte? ¿En la que nos reflejamos o...? Sí, en esa. Ya. Voy a tratar de reflejar la de al lado. ¿Ya? Voy a tomar nuevamente la línea roja, que es la línea x igual y. La voy a dibujar casi al tiro. Pucha, se me olvida que tengo que usar esa línea. Esa línea que está ahí es un espejo. Y si es un espejo, voy a ir reflejando la verde en ese espejo. ¿Ya? Lo que está sobre la línea roja se va a reflejar bajo la línea roja. Aquí obviamente este dibujo a pulso no va a quedar tan bonito, pero la idea es esa, ¿ya? Que
se vaya reflejando la curva y algo así debería quedar en la parte de abajo. Y la parte de abajo, que es de la línea verde, va a quedar sobre la línea roja. Algo así. ¿Se entendió ahora la reflexión? Sí, profesora. Gracias. Sí, profe. Gracias. Chiquillos, yo sé que esta era la que tenía que mostrarles para reflejar, pero este gráfico en sí me quedó pésimamente dibujado. Eso quiero que lo tengan claro. Después les voy a mostrar en un graficador real cómo va a quedar el reflejo una de la otra. Ya quedó pésimo porque aquí de partida los puntos, cuando yo tracé líneas, me voy a encontrar con que me voy a encontrar con este problema. Por ejemplo, aquí, que el valor de aquí tiene dos imágenes, cuando no es así, porque la función si está, cuando está bien dibujada no tocan solo en un punto. Tocan solo en un punto. Logran visualizar la función, ¿cierto? Esta línea azul que dibujé, que quedó feíta, todo lo que se quiera, esa sí es función. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, chiquillos. Sí es función porque cada preimagen tiene una única imagen. Recuerden, para ver función trazábamos rectas paralelas al eje Y. Al trazar rectas paralelas al eje Y, deben tocar en un solo punto la curva azul. Y aquí todas ellas tocan en un solo punto la curva azul. ¿Se entiende ahora? Sí. Ahora sí. Como es función, podemos encontrar cuál es esa función algebraicamente. ¿Ya? El paso de ver gráficamente si es función o no es solamente para buscar si tiene inversa. Aquí vimos que la función constante, la de la línea verde, perdón, la función constante que estaba acá, no tiene inversa. Entonces, ¿para qué voy a buscarla? Es lógico. Profe, Dígame. una pregunta. Lo que usted hizo de la raya roja en la D, ¿Sí? ¿es para ver si tiene inyectividad o no? Si es inyectiva. No, la línea roja es la función inversa. O sea, es la relación inversa. Si una gráfica tiene inversa, al doblar la hoja se refleja. ¿Ya? Yo aquí la puedo reflejar. El punto es que si yo la reflejo, tiene que cumplir la condición de ser función. ¿Me expliqué o no? Veamos las dos de arriba y creo que va a quedar un poco más claro. Si yo reflejo la línea a través de la línea roja, recuerden que siempre vamos a usar la misma línea. Y esa justo quería que fuera roja y no fue roja. Si yo trazo la línea roja, que es el eje X igual Y, ¿ya? Y reflejo la línea verde, o sea, doblamos la hoja, y vamos reflejando punto por punto. Ya, este punto se va a reflejar por acá. ¿No es la distancia? Complicado hacerlo así a mano, ¿cierto? Pero si yo lo reflejo, la curva me va a quedar aproximadamente así. La línea azul es el reflejo de la verde. ¿Alguien no entiende cómo se reflejó? Yo. ¿Lo puedo explicar otra vez, por favor? Por supuesto, para eso estamos. Consideremos el punto que está aquí.
El punto que está en el 2 lo dibujé con amarillo. ¿Ya? En x igual 2 dibujé un punto en la línea verde. Voy a trazar una recta que sea perpendicular al eje x, o sea, al eje x igual y, a la línea roja. Perpendicular significa que sea de 90 grados. Y voy a copiar esa distancia. La distancia que hay desde el punto hasta la línea roja, la copiamos desde el rojo hacia el otro lado. Al hacer eso, aparece un punto, aproximadamente aquí. A ver. Ese punto es el reflejo de la roja. Y así tengo que hacerlo con cada uno de los puntos. Denme un segundo y les voy a mostrar cómo verlo. Están viendo la pantalla, mi pantalla, ¿cierto? Sí. Vamos a verlo a través de GeoGebra mejor para que quede más claro. Están viendo entonces lo que yo estoy viendo. Vayan avisándome porque esta es la parte que me Sí, complica. profe. ¿Se ve GeoGebra Sí. en este momento? Genial. Sí. Mientras se carga, voy a explicarles bien. Teníamos la función x, f de x igual menos x tercios. ¿Qué es esa línea verde? ¿Ya? Si yo tomo esa línea y la reflejo a través de la línea y igual x, que es esa línea azul, la vamos a cambiar de color para que sea que sea de color rojo como la estábamos usando recién y que sea punteada para que vean que es solamente un espejito. Hasta ahí se ve, ¿cierto? ¿Se ve el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Si yo reflejo, recuerden que la reflexión es una transformación isométrica que vieron en octavo básico. Si reflejamos esa curva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Reflexión. No aparece. No aparece la reflexión. Bueno, si yo la reflejo punto por punto, los puntos que están en el lado derecho de la recta, por ejemplo, vamos a tomar ese punto. ¿Ven ese punto? ¿El punto amarillo? Sí, profe. Vamos a reflejarla. Oso, espérenme, me equivoqué ahí. Ahí. Uy, qué complicado usar esta cuestión, chiquilla. Se me fue. Díganme lo que ven porque se me arrancó la pantalla. Entre el escritorio. Ahí sí. Volvimos a la gráfica, ¿cierto? Ay, ¿cómo la reflejo? ¿Cómo se la describo para que entiendan el reflejo? Ese punto voy y lo reflejo en la línea roja y de la línea roja tengo que seguir por la misma línea y reflejarlo en el otro lado. Ese punto era el punto menos 6,2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando, no, chiquillos? Díganme, por favor, que me están Sí, escuchando. profe. Ya. Sí, sí, sí. El punto menos 6,2. Si yo lo invierto, ¿qué punto es? Si yo doy vuelta a las coordenadas, ¿qué punto queda? 2,6. 2, menos 6. Ah,
Simplemente invertimos el punto. El menos 6,2 se invierte vale. en el 2,-6. Vale, Si vale. tomo el punto menos 3,1 e invierto el par ordenado, nos queda en el 1,-3. Y si yo trazara una línea, que no me va a quedar en este momento porque no tengo ese instrumento aquí, si yo trazara una línea que pase por esos dos puntos, una recta que pase por esos dos puntos, esa línea es el reflejo. Esa línea, chiquillos, la podemos encontrar algebraicamente. Yo aquí la voy a anotar. Uy. La voy a anotar porque yo ya me sé cuál es, que es la menos 3x. Si yo cada uno de los puntos de la línea recta verde le invierto el punto, me va a ir surgiendo esta línea que apareció ahora en rojo. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, se entiende. Sí, esto se hace para saber si tiene función inversa, ¿cierto? Esto se hace para saber si tiene función inversa. Muy bien, Nicolás. Y esta tendría. Esta tendría. ¿Por qué? Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar si es función o no esta nueva línea. Voy a borrar las otras y vamos a recordar cómo se hacía eso. Si borro todas las otras cosas que había dibujado y me quedo solamente con la nueva línea, ¿cómo vemos si es función? ¿Cómo vemos si es función, chiquillos? Ustedes se pueden- Invirtiendo. Trazamos la línea. Y vamos bien, trazamos la línea. ¿Qué línea? Paralela al eje X. Paralela al eje X. No. Eso es La para ver línea inyectividad. de eje Y. Paralela al eje Y. Esto es lo que apareció en el módulo 1, recuerden. Si yo trazo líneas rectas paralelas al eje Y, voy a saber si es función o no. Profe, el eje Y, el que está vertical. Sí, pis. Sí. Ah, Importante saber eso, chiquillos. Ay, quiero cambiar el color. Ahí sí. Si yo trazo líneas paralelas al eje Y, debe tocar en un solo punto. Y aquí sí se cumple. Por lo tanto, esa sí tiene función inversa. ¿Ya? Vamos a ver en este otro caso. La otra curva que teníamos, ¿cuál era? La x al cuadrado menos 3. Voy a borrar esta nuevamente. Vamos a borrar la recta y vamos a dibujar la otra función, la función que teníamos al lado, que era x al cuadrado menos 3. Esa función dijimos que no era inyectiva, pero igual podríamos, sin ver si es inyectiva o no, si tiene o no tiene inversa. ¿Cómo lo hacemos? Invertimos cada uno de los puntos. ¿Me explico con lo que dije, no? Si tomo, profe. por ejemplo, Sí. el punto de aquí, el punto menos 1, menos 2, lo invertimos, me va a dar el menos 2, menos 1. Va a quedar acá. Si tomo el punto 1, menos 2,1, al invertirlo va a quedar en el 1, menos 2. Va a quedar acá. Voy a borrar el inicial para que solamente vayan quedando los segundos, ¿ya? Si tomo el punto profe, 2,
Dígame. Esto que usted está haciendo es imaginándose la línea roja en el medio, ¿cierto? Sí, imaginándose la diagonal. Ya hablemos de la Eso. diagonal para recordar cuál es. La diagonal es la x igual y. Sí, sí. 2,1. Si invierto, me quedaría la 1,2. Hasta aquí no se entiende nada, ¿cierto? Pero si yo Sí empiezo se a unir entiende. estos puntos, el 0, menos 3 quedaría reflejado en el menos 3,0. Acá. Entonces la curva va a ir quedando aproximadamente así. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Al reflejarla, chiquillos, que vamos invirtiendo cada uno de los puntos, nos va a quedar una curva de este estilo. Y esa curva que acabamos de dibujar, Quedó igualita. ¿se ve igualita? Qué bueno. Ustedes saben que yo soy súper crítica con mis dibujos, así que yo sé que está fea, pero no importa. Esa línea, si yo trazo líneas paralelas al eje Y, toca en 2 puntos. Esta no es No es función. función. Por eso podemos decir que la función cuadrática no tiene función inversa. ¿Se entendió? ¿Me entendí? Sí. Sí, profe. Genial, como genial. Chiquillos, vamos a volver a la pizarra, o sea, a la guía, ¿ya? Aquí habíamos dicho que no era inyectiva. Y si no es inyectiva, no tiene inversa. Ahora, ya vimos entonces cuándo era inyectiva, cuándo no, cuándo tenía inversa, cuándo no tenía inversa. Si lograron entenderlo, es ideal. ¿Hay alguien que no lo entienda todavía? Profe, Dígame. en el gráfico, usted, o sea, lo que yo vi es que usted hizo para ver si tenía inversa y si tenía inyectiva, pero no hizo para saber si tenía sobreyectiva. En el gráfico no se puede ver eso. Se puede ver si usted sabe identificar gráficamente el recorrido. Ah, ya. Analicémoslo. Porque hasta aquí vamos viendo la inyectividad y me fui directo a la otra parte, ¿cierto? En esta curva, uy, de nuevo, la función esta era la función que estaba aquí. Esa era la función que estaba graficada, menos x tercios. La inversa era esta. Si nos enfocamos en la línea roja, ¿cuál es el recorrido? En todos los reales. Todos los reales. ¿Cómo saber cuál es el recorrido gráficamente? ¿Qué valores toma en el eje Y? En el eje Y toma todos los valores reales. Ahora, vemos la línea azul. ¿Cuál es el dominio en la línea azul? Menos 4 a 3 o se dice igual en todos Eh, los reales. Aquí deberían ser todos los reales. Lo que pasa es que no puedo dibujar la infinita, Ah, ya. ¿ya? Pero continúa, supuestamente está una recta. Continúa para todos lados, es ilimitada. ¿Ya? Aquí serían todos los reales. O bien, véalo algebraicamente acá. ¿Algún valor para x en donde x se indetermine? Ninguno. No. Dominio son todos los reales. Y dijimos que el recorrido de la función, del azul, vamos a seguir con el azul, el recorrido de esta función también son todos los reales. En la función parabólica que teníamos acá,
Algo así era. El dominio son los reales mayores o iguales que 3. Desde el 3 al infinito positivo. Pero ¿cuál es el recorrido? Perdón, me equivoqué yo. Me equivoqué. Me acabo de dar cuenta de mi error. Ya, el dominio. El dominio es el valor que toma X. Y no hay restricciones. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. ¿Sí? X puede tomar cualquier valor real y en la función no se va a indeterminar. Pero el recorrido, ahí sí. El recorrido no toma todos los números reales, porque los valores que sean negativos, menores que el 3, no los va a tocar. No toca ningún punto debajo de ese valor. Entonces el recorrido son todos los números mayores que el 3. ¿Cómo lo podemos escribir? Los X que pertenecen a los reales, tal que X sea mayor o igual que 3. Esa es una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo, con intervalo, desde el 3 hacia el infinito positivo. Otra forma de escribirlo, no hay otra forma de escribirlo, son esas dos nomás. ¿Ya? Entonces, el recorrido y el dominio en este caso son distintos. No es sobreyectiva. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, Sí, profe. Entonces, la función gracias. cuadrática no es inyectiva ni sobreyectiva. Gráficamente vamos a verlo si en la inversa las líneas tocan en uno, en dos o en más puntos. Si toca en un solo punto es función. Si toca en dos o más puntos no es función. Ya lo vimos en el GeoGebra recién. Entonces, considerando todo esto y tratando de recordar todos los dibujos que ya he borrado y voy a seguir borrando, díganme, la primera, ¿tiene inversa? Sí, 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 porque es inyectiva y sobreyectiva. La segunda, ¿es inyectiva? no, No es inyectiva. no, ¿Es sobreyectiva? No. tampoco. tampoco. La No. tercera, inyectiva y sobreyectiva. ¿Es inyectiva? No, No era inyectiva. Y tampoco sobre. sobreyectiva tampoco es. Y la última, inyectiva y sobreyectiva. Sí, las Sí. dos. Era inyectiva y era sobreyectiva. ¿Por qué estamos viendo este análisis? Porque la pregunta 3 dice las que son biyectivas, o sea, las que tienen inversa. A esas solamente les vamos a buscar la función. Entonces, me voy a correr un poquito para el lado para que hagamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3, la A tiene inversa. F de X dijimos que sí tiene inversa. Diego, si quiere cooperar, para el lado de acá, por favor. Acá se escribe lo que quiere escribir. No, perdón, profe, estaba probando. Creí que lo veía yo. Chiquillos, si, de hecho les iba a decir ahora, si usted quiere escribir ahora, ningún problema, pueden ayudarme a escribir el ejercicio. Si alguien se ofrece, porfa diga yo quiero escribir, profesora, ni un problema, yo les doy la palabra. O el lápiz en esta forma de decirlo. ¿Ya? Pero miren, antes de ponernos a buscar cuál es la inversa, nosotros dijimos gráficamente que sí tenía inversa, pero siempre tienen que demostrar que es inyectiva y biyectiva. Entonces, dijimos que era inyectiva, hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Recuerden, f de A es igual a f de B, si y solo si A es igual a B. Traducción al español. Reemplazamos A y B en la función dada.
menos A tercios debe ser igual a menos B tercios. Y debemos llegar a la conclusión de que A es igual a B. ¿Cómo lo hacemos? Algebraicamente. Aquí voy a multiplicar por 3 a ambos lados de la igualdad. Me queda menos A es igual a menos B. Multiplico ahora por menos 1 y nos queda que A es igual a B. Demostrada la inyectividad. Profe, una pregunta. Esta demostración es algebraicamente, ¿cierto? Esta es algebraicamente. Y la otra gráficamente. Esas son las dos formas de demostrar, o sea, de demostrar si una función es inversa, si es inyectiva, si es sobreyectiva, ¿cierto? A ¿O ver, hay otra? la única forma de demostrar es algebraicamente. Ay. ¿Ya? Gráficamente podemos visualizar, pero no es una demostración. Ya, gracias. ¿Ya? Entiendo. En el B, o sea, veamos si es sobreyectiva, la misma función. Para ver si es sobreyectiva, teníamos que analizar el dominio y el recorrido. El dominio de la función dijimos que eran todos los reales. Y el recorrido, ¿cómo determinamos el recorrido? Reemplazando x por y, o sea, perdón, f de x por y y despejando x. Tenemos que y es igual a menos x tercios. 3i va a ser igual a menos x, menos 3i va a ser igual a x. En esta que acabo de encerrar, ¿hay alguna restricción para y? El recorrido de la función no tiene restricciones, porque y puede tomar cualquier valor y la función sigue, o sea, la expresión sigue siendo determinada. Por lo tanto, dominio y recorrido son el mismo, todos los reales. ¿Ya? Es sobreyectiva. Como ya dijimos que es inyectiva y también es sobreyectiva, inyectiva y sobreyectiva significa que es biyectiva. Quedó demostrado con esos dos pasos, quedó demostrado que hay función inversa. ¿Y cuál va a ser la función inversa? La misma que tenemos acá. Esa va a ser la función inversa. Pero para que quede bien, para que sea con x, cambiamos, en vez de escribir la y, se escribe la x. O sea, en vez de escribir menos 3y, menos 3x. Y esta es la función inversa de la inicial. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Sí, profe. Sí. Bacán. Genial. Vamos a ver la otra. La función que está aquí, la segunda, la letra C, la segunda que está al lado, que dijimos que no es ni inyectiva ni sobreyectiva, vamos a demostrar también que no es inyectiva ni sobreyectiva. La vamos a escribir aquí al lado. Teníamos la función f de x igual x al cuadrado. Mis hijos están hablando así para que yo no los escuche, pero los escucho igual. Son un chiste, mis hijos. Ya. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado menos 2, ¿no? Menos 3. Esa era la función que teníamos. Veamos si es inyectiva. Si es inyectiva, tenemos que demostrar que f de a es igual a f de b. Entonces, o sí, solo sí. ¿Qué significa eso? En vez de escribir la x, escribimos la a. A al cuadrado menos 3 debe ser igual a b al cuadrado menos 3.
Si yo sumo 3 a ambos lados de la igualdad, quedamos en a al cuadrado es igual a b al cuadrado. A alguno de ustedes se le va a ocurrir decir, pucha, saquemos la raíz cuadrada y nos queda a igual b. Error. Eso no es tan sencillo de hacer. Porque si yo extraigo la raíz cuadrada, considerando que a es la incógnita, tengo que a es igual a la raíz de b al cuadrado o a es igual a menos la raíz de b al cuadrado. ¿Por qué? Algunos de ustedes tal vez queda con la idea de que estoy equivocada yo. Resolvámoslo de otra forma mejor. En vez de extraer la raíz cuadrada, vamos a despejar, vamos a escribir a al cuadrado menos b al cuadrado que da igual a 0. Esto, chiquillo, es una suma por su diferencia. Se puede factorizar como a menos b por a más b. Y eso es igual a 0. ¿Se acuerdan, cierto? Y esto significa, si yo tengo dos números que multiplicados me dan 0, significa que al menos uno de ellos es igual a 0. Que a menos b es igual a 0 o que el segundo número a más b es igual a 0. Significa que a es igual a b o bien que a es igual a menos b. Y aquí tengo el problema. Tengo dos posibles respuestas para la a. A vale b o a vale menos b. Entonces no funciona. Entonces no es inyectiva. No es inyectiva. Y si no es inyectiva, no tengo para qué seguir. Profe, Dígame. como en la evaluación formativa vimos estas funciones que daban dos resultados, ¿cómo se llamaban? Quedaban dos ¿No se resultados. acuerdan? Esa, Cuadrática. como ahora, pues. Ah, la función cuadrática, sí, pues. Eso. Esta es la función cuadrática. Toda función de la forma ax al cuadrado más bx más c, o sea, de grado 2, si la incógnita tiene el exponente más alto 2, es una función cuadrática. Y si es una función cuadrática, de inmediato no tiene función inversa. ¿Ya? Eso para que lo tengan como un tip, para que si en algún momento les piden una función inversa o una función cuadrática y usted encontró la inversa, es que se equivocó. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿para qué voy a continuar con esa si ya sabemos que no es inyectiva? Si no es inyectiva, no tiene función inversa. La de acá, f de x igual 5. Ya dijimos que gráficamente no tiene, no vamos a continuar buscándola. Pero la letra D es inyectiva y es sobreyectiva en el gráfico. Tenemos que buscar la inversa. Vamos a borrar todo lo que está ahí para que podamos encontrar la inversa. ¿Cómo era la inversa, chiquillos? Recuérdenmelo ustedes. No se amontonen de uno. ¿Qué cosa preguntó, profe? ¿Cómo encuentro la función inversa? Uy, alguien me escribió en el chat y no logré verlo. Ahí sí. Me quedan 3 minutos. Chanfle. Lo vemos de inmediato. Vamos a escribirla en azul. Tenemos que x al cubo más 2 es la función inicial. Entonces, f de a igual a f de b implica, o sí, solo sí, a al cubo más 2 es igual a b al cubo más 2. Si restamos 2 a ambos lados, queda a al cubo es igual a b al cubo.
A diferencia del anterior, aquí yo puedo extraer la raíz cúbica. ¿Por qué se puede extraer la raíz cúbica? Porque como son los positivos y los negativos se pueden diferenciar uno de otro, la raíz cúbica de menos 8 es distinta que la raíz cúbica de 8, no hay un problema con la raíz cúbica. Entonces va a quedar que A es igual a B. ¿Se entiende eso? Entiendo. Sí. Genial. Entonces esta sí No, es profe, ¿lo puede inyectiva. explicar de nuevo? Desde la raíz cúbica. Ya. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto es, Diego? No lo sabe. La pregunta cambia entonces. ¿Qué número al Ya. multiplicarlo 3 veces me da menos 8? Menos 2. Menos 2. Menos 2 al multiplicarlo 3 veces me da menos 8. Y no es lo mismo si yo tengo el 8 positivo, porque me daría 2 positivo. No hay un valor X que al elevarlo a 3 me dé un valor distinto. Si yo tengo 2 elevado a 3, nunca va a ser igual que menos 2 elevado a 3. ¿Se entiende la diferencia? Quedó más claro, Sí. sí. Entonces, si yo tengo A al cubo igual a B al cubo, puedo extraer la raíz cúbica. Al extraer la raíz cúbica, me queda que A es igual a B y es inyectiva. ¿Y el dominio de la función cuál era? Todos los reales. Esa. Y el recorrido de la función, aquí tenemos que calcularla. Voy a borrar esto para que lo veamos rápidamente, porque como me quedaban 3 minutos y ahora debe ser con suerte 1, tenemos que y es igual a x al cubo más 2. Despejamos x. Y menos 2 es igual a x al cubo. Extraemos raíz cúbica. La raíz cúbica de y menos 2 va a ser igual a x. Esta. ¿Habrá algún valor de y que indetermine la función? ¿No? No. No. No hay ningún valor porque la raíz cúbica de 0 es 0. La raíz cúbica de un valor negativo también existe. La raíz cúbica de un valor positivo también existe. No hay indeterminaciones cuando la raíz es cúbica. El problema es cuando es una raíz cuadrada, cuando es una raíz de índice par. ¿Ya? Así es que aquí el recorrido son todos los reales, que es el mismo que el del dominio. Función inversa entonces, considerando la misma que teníamos acá, la que acabamos de despejar, es la raíz cúbica de x menos 2. ¿Se entendió, chiquillos? Qué bien. A ver, última cosita antes de que terminemos la clase, para que ustedes la consideren. Oh, siguiente página mejor. Aquí, chiquillos. Ay, no, quiero apurarse esta cosa, está lenta. En la siguiente hoja de la guía, chiquillos, aparecen ejercicios de inyectividad, sobreyectividad y biyección. Lo mismo que ya habíamos hecho. Oh, se me cerró el programa. Ya vamos a dejar de compartir y ahí comenzamos. Chiquillos, en la otra hoja las dejo de tarea para ustedes. De aquí al viernes yo debería subirles el resultado completo de la guía. ¿Ya? La guía ya la subió. Sí, está hace rato en el Classroom la guía. Se las muestro si quieren. En la fecha del 2 de octubre, no, esa fue la pauta. El 29 de septiembre subí la guía, Diego.
Ahí, chiquillos, está la guía completa. Ustedes la pueden ver, descargar, jugar, hacer, hágalo un lito, da lo mismo. Ya lo que importa es que la conozca, la vea y trabaje con ella. Como les dije en un principio de la clase, el módulo se va a tratar de lo mismo que estaba en esta guía y vamos a agregar lo de la función compuesta. ¿Ya? Miguel, no puedo sumarle puntos. Ley pareja no es dura, entonces lamentablemente tengo que seguir las reglas que me indica UTP. ¿Ya? Sin trampa, po, brother. No puedo regalar Profe, puntos la con función directiva. compuesta es muy difícil. Yo lo encuentro fácil, pero ustedes saben que Ah, Ah, pero usted, profe. pues, no voy a Percepción. comparar. no, chiquillos, la función compuesta es un poco más sencilla que la función inversa, ¿ya? Así que tranquilo. Si usted domina bien el tema de la función inversa, dominio, recorrido, inyectividad, biyectividad, no va a tener ningún problema con la función compuesta, ¿ya? La función compuesta es un juego de niños en comparación a esto de las demostraciones de inyectividad. Ya, chiquillos, un gustazo haber estado con ustedes. Espero que la clase les haya servido. La semana pasada no subí la clase. Por eso hoy día va a haber 2 links. Una de la clase de la semana pasada y la de hoy día. ¿Ya? Así que en la tarde voy a subir el link del video de YouTube, que es la clase de nosotros. Les informo que van a ser famosos porque estamos subiendo los videos de clases a YouTube. ¿Ya? Eso, chiquillos. A la próxima hay que. Ahora ya sé. Acostumbrado a la va a fama. decir Sí, un pues. saludo allá, Hola, para mamá. ya. Mamá. Se visten bonitos para la próxima, pon una foto bacana y no sé.